Romanos capítulo 6, versículo 20 al 23. Dice la Escritura en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dice así la letra: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por la palabra. Padre, te damos gracias por la palabra que ha sido leída. Permite, oh Dios amado, que a través de tu palabra y a través de la guianza de tu Espíritu Santo pueda llegar a nuestras mentes y a los corazones de cada uno de mis hermanos, de los presentes y de los televidentes. Seas tú, oh Dios, obrando en sus corazones, bendiciendo sus familias, sus vidas, oh Dios, con tu palabra, Señor. Gracias te damos en ese nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, querida iglesia del Señor. El tema que hemos titulado para este mensaje es la libertad en Cristo. Vamos a hablar sobre lo que es la libertad. En esta nación se está celebrando lo que es la independencia y es el 4 de julio que se celebra cada año y hay muchas fiestas y hay una gran celebración por la libertad que tiene la nación, y muchas naciones también obtuvieron sus libertades, pero pagaron un gran precio por esa libertad. Murieron muchos héroes. Los que conquistaron esa libertad, muchísimos de ellos murieron luchando por una libertad, por una patria libre, en la cual muchas naciones han pasado por ellas y han quedado también muchos héroes de esas patrias. Porque realmente la libertad es preciosa. La libertad te permite moverte. Si hablamos de las cosas terrenales, le permite a usted movilizarse libremente, porque hay una libertad en la cual no se ha infringido la ley terrenal. Cuando no se infringe la ley terrenal, hay libertad. Y aún podemos disfrutar de cierta libertad en algunas naciones y en esta nación, donde usted se siente en paz, tranquilo, el poder salir y hacer visitas o ir a su trabajo o a su negocio y no se siente perseguido. Se siente con esa libertad y no está sintiendo esa persecución dentro de usted. Pues algunas naciones desafortunadamente viven esa persecución por cualquier índole que sea, pero también podemos nosotros disfrutar de esa libertad en esta nación. Y eso tenemos que aprender nosotros a apreciar esa libertad. Entonces, para usted y yo es una doble bendición el que podamos nosotros disfrutar de la libertad de la nación en que vivimos y mayormente de la libertad espiritual en la que Cristo pagó el precio por esa libertad espiritual nuestra. La libertad tiene precio. Y ese precio
de su libertad espiritual la pagó Jesucristo por usted y por mí. Y por todos aquellos amigos que nos están viendo, pueden experimentar también esa libertad espiritual dentro de sus vidas y van a poder disfrutar de las bendiciones de esa libertad. En primer lugar, la libertad en Cristo se ve en contraste con la esclavitud del pecado. La libertad de Cristo tiene un contraste con el pecado. O sea, nadie es libre mientras viva esclavo del pecado. No hay libertad espiritual. O otras palabras, la persona no puede disfrutar de la libertad espiritual, al menos que se le haya otorgado, se le haya regalado, se le haya dado, por gracia la haya recibido, porque el que da la salvación es Jesucristo. Y Él la otorga por gracia. Por gracia la da Jesucristo. Es una gracia inmerecida. No nos merecíamos la salvación, la libertad espiritual. Pero Dios es tan grande y amoroso para con nosotros que decidió sacrificar a su Hijo en la cruz del Calvario para que usted y yo podamos disfrutar no solamente de la libertad espiritual, sino que también disfrutar de la vida eterna juntamente con Cristo Jesús. Esas son las doble bendición que nosotros tenemos. Si usted no infringe la ley en esta tierra, usted puede ir muy tranquilo en la carretera manejando su vehículo y de repente puede escuchar una sirena de un vehículo de policía y usted va tranquilo, porque usted sabe que no ha infringido la ley. Pero si uno ha infringido la ley, aunque la sirena se haya activado no para usted, sino para otra persona, como que la conciencia le dice, te vienen persiguiendo. Es para ti. Es un ejemplo muy básico, muy claro, pero la conciencia, de cierta forma, el que cree que es libre y hace lo que quiere, quien le juzga es su misma conciencia. No lo dejará tranquilo. Pero en Cristo Jesús hay una libertad espiritual, porque ya no hay nadie quien te acuse sobre la libertad espiritual en la cual Cristo te ha dado. Ya el acusador no puede venir contra usted, porque usted ya ha sido justificado. Ha sido declarado justo a través del mártir, del sacrificio de ese mártir que es nuestro Señor Jesucristo. Esa es una de las mayores bendiciones de la vida espiritual, que estamos separados de esa esclavitud del pecado. En segundo, también tenemos la libertad en Cristo, que es la única forma verdadera. La libertad en Cristo Jesús es la única forma verdadera. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de mí. Él es el que nos conecta directamente con el Padre. Él es el puente hacia el Padre. Él es el que nos lleva, es el único camino verdadero y real, y es la única forma verdadera de libertad. No hay otra forma, solo la que recibimos a través de nuestro Señor Jesucristo. Es la única forma verdadera de la libertad en Cristo Jesús. Y nosotros no deberíamos de tener
vanamente esa libertad espiritual que se nos ha dado gratuitamente. Debemos de ser agradecidos con Dios, reconocer esa libertad espiritual en nosotros cada día y glorificar y darle gracias a Dios por lo que Él es en nosotros, no por lo que nosotros somos por sí mismos. Allá en el libro de Juan, capítulo 8 y verso 32, dice la Escritura: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Entonces quiere decir que el amigo que conoce a Jesucristo y Jesucristo le regala salvación, entonces dice, ese verdaderamente será libre. Es la libertad espiritual. Es esa libertad que le permite a usted tener una experiencia de paz en su corazón, gozo y alegría, que es lo que produce la salvación o el regalo de Jesucristo a su vida. Ya no es oprimido por el pecado ni por las acciones del pecado, sino que ahora internamente ha sido liberado y ahora puede expresar esa libertad espiritual. No hay nada más hermoso que el ser libre, y el que es libre puede andar por donde quiera. Pues lo mismo es la libertad espiritual. Usted se puede mover en adoración, en alabanza, en oración al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque usted está libre para hacerlo para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Usted es libre de hacerlo en el campo, en la casa, en el trabajo, donde quiera que usted esté. Es libre porque hay una libertad dentro de usted que puede expresar agradecimiento y alabanza al Dios Todopoderoso, no por lo que nosotros somos, he dicho por segunda vez, sino por lo que Él es en nosotros, porque nos ha cambiado, nos ha transformado, nos ha sacado de la esclavitud del pecado, ahora los ha hecho libres para la adoración, para el servicio, para la honra de su nombre. Para eso es llamada la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es llamada como un faro de luz en medio de las tinieblas. Tú brillarás en el sitio donde Dios te ha puesto. ¿Con qué? Con tu propia conducta. Eso es brillar en el sitio donde Dios nos ha puesto. Con nuestra propia conducta. Predicaremos y hablaremos a otros del amor de Jesucristo. Pero Pablo lo pone de esta forma en Romanos capítulo 1. En verso 1 lo habla así. Dice Pablo, siervo de Jesucristo. Entonces usted dice, bueno, ¿cómo podemos expresar si somos libres? Y ahora Pablo está diciendo, soy siervo. Una cosa es ser esclavo del pecado y otra cosa es ser siervo de Jesucristo, porque cuando la persona tiene esa libertad, entonces ahora voluntariamente le sirve a Jesucristo. Nadie lo obliga a usted a servirle a Dios. No, usted lo hace por agradecimiento a Dios, por la salvación que ha recibido de Dios, por la libertad que Dios le ha dado, y que ahora se convierte usted en un servidor de Jesucristo y lo hace voluntariamente. Por eso es que Dios anda buscando siempre obreros para que trabajen en su viña, pero obreros que lo hagan de una forma voluntaria. Eso es lo que Dios busca en su pueblo, en su iglesia. Que hayan hombres y mujeres que dediquen su vida al servicio de Dios de una forma voluntaria. Y no hay nada más mejor y hermoso cuando usted hace
las cosas por su voluntad. Todos fuimos niños, pasamos por niñez, pero nuestros padres nos decían, anda y haz esto. Lo hacíamos no por voluntad, sino porque se nos ordenaba que lo hiciéramos. ¿Recuerda ese tiempo? Ajá. Entonces íbamos, lo hacíamos, no porque queríamos hacerlo voluntariamente, lo hacíamos porque se nos ordenaba que lo hiciésemos. Pero usted, como un buen hijo, obediente a sus padres, lo hacía. No, usted lo hacía porque si no había castigo. No era porque éramos muy obedientes, era porque le temíamos al castigo. Y en ese tiempo había castigo físico. Ahora no. Te voy a quitar el teléfono por 10 segundos. Máximo 1 minuto. Y eso es un gran castigo ahora. Entonces a Dios le servimos y obedecemos a Dios voluntariamente. Y no hay nada más hermoso que una iglesia le sirva voluntariamente a Dios. Y no hay nada más repugnante que a alguien se le diga que haga algo y lo haga renegando para el Señor. Hágalo para al Señor voluntariamente. Todo lo que usted hágalo voluntariamente. Porque Él anda buscando adoradores, se mencionaba hoy, en espíritu y en verdad. Eso es voluntariamente, saldrá la alabanza de tu corazón, de tu espíritu, aunque te sientas dolido, aunque te sientas desanimado, aunque te sientas que pasas por problemas, pero por dentro de ti hay un poder glorioso que ha sido depositado dentro de ti, y ese poder se llama el Espíritu Santo, y es el que te ayuda a adorar y a glorificar al Señor. Y cuando hay intensidad de dolor en el corazón, dice, Él intercede por ti en la oración al Padre Celestial. Sea bendito su nombre. Él sabe quién eres. Él sabe tu necesidad. Él sabe cuando estás en alto dolor emocional, y el Espíritu Santo intercede por nuestras vidas. Oh, gloria sea su nombre. Por eso creo que el Señor no se agrada de los adoradores apáticos, sino que se agrada de aquellos que reconocen la gratitud, la libertad espiritual. Es que es hermoso el Señor con nosotros. Nos da libertad, nos capacita para adorarle y servirle. Pero dice, toma tu cruz y sígueme. Haz la parte tuya, la que te corresponde como un ciudadano del cielo. No somos llamados a trabajar en la viña de nuestro Señor Jesucristo. Eso nos ayuda en esa libertad espiritual. Por eso Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Pablo fue separado para el evangelio de Dios. La iglesia de Jesucristo es llamada y separada para el servicio de su obra. O sea, la libertad espiritual es buena porque la disfrutamos, pero a la misma vez somos siervos de Jesucristo al servicio de su obra. Y usted se preguntará en su mente, ¿yo cómo puedo servir al Señor? Hay muchas formas como hacerlo. Dice que somos un cuerpo. La iglesia es un cuerpo
y se usa el ejemplo de un cuerpo humano. Unos son manos, pies, oídos, ojos, orejas, cabeza. Pero la función de los brazos no las pueden hacer los pies. Entonces, cuando se usa ese ejemplo, quiere decir que cada uno de nosotros tiene diferentes talentos que Dios le ha dado. Y esos diferentes talentos uno los pone al servicio de la obra de Dios. Deberíamos de hacerlo de esa forma. Entonces, la iglesia no todos tienen que cantar, no todos tienen que tocar, no todos tienen que predicar, no todos tienen que enseñar. Todos podemos hacer diferentes cosas. Y eso edifica a la iglesia y a la misma vez le da cierta responsabilidad a su vida. Cuando usted tiene un privilegio dentro de la iglesia el día domingo, usted dice, bueno, lo primero que dice, tengo que estar en la iglesia porque tengo que participar en esto. Esa es una responsabilidad que usted toma voluntariamente. Y eso es lo que Dios quiere, la predisposición de cada uno de nosotros al servicio de su obra. Qué bueno es servir a ese Dios que Pablo se llama siervo de Jesucristo. Entonces nosotros también somos siervos de Jesucristo, pero con la libertad espiritual. Libres para adorarle, para servirle. Así como Jesucristo mismo es el modelo de siervo. Jesucristo viene a ser el modelo de siervo en Juan 13, del 1 al 20, nos habla del siervo de Dios. Él es el ejemplo mejor que nosotros podemos tener. Dice que Jesucristo fue humilde. Son las características de Jesús. Él fue humilde, fue sincero, fue transparente con la gente. Cuando estaban en su sacrificio, dice que él enmudeció, él cayó. Entonces, todas estas características de sufrimiento de Jesucristo y aún en su ministerio nos dan una gran lección a nosotros de la humildad de Jesucristo, del amor de Jesucristo. Entonces, pidámosle a Él que nos ayude a ser como Él. Que logremos ese enfoque en nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, el cuarto punto es este, y con este cerramos. Aquellos que encuentran la libertad en Cristo también se vuelven sus hijos. No hay nada más hermoso que Dios nos llame hijos. Si alguien no tuvo padre o madre, Dios viene a ser el que llena el vacío de padre y madre y nos llena con su amor y su misericordia. Y restaura a la persona, la asegura y la afirma dentro de ella que tal vez creció sin padre y sin madre, pero el amor de Dios viene a llenar estos vacíos, que el amor de Dios es suficiente para llenarlos. Y ahí es donde Dios cambia y transforma a las personas que habían perdido las ilusiones del amor de un padre. Pero cuando Dios se revela al corazón de ellos, se revela con un amor profundo y lo deja sentir dentro de ellos. Y ellos pueden experimentar ese amor de Dios dentro de sus vidas. Y ahí es donde vienen los cambios y las transformaciones. Y ahí es donde se vuelven siervos de Dios voluntariamente, porque ahora saben lo que Dios ha hecho en su vida. Ha cambiado el lamento en baile, ha cambiado el llanto en alegría, en sonrisa, ha cambiado, ese es el poder del evangelio, que solamente Él lo puede hacer a través del poder de su transformación. Él cambia, Él transforma, Él quita todas aquellas cosas que
hace llanto, un llanto de dolor, un llanto de decepción, un llanto de lamento, pero todo Dios lo cambia y lo transforma en alegría, en gozo dentro de aquellos que le reciben cuando abren su corazón y llaman a Jesucristo que mora dentro de ellos y Él mora dentro de ellos. Entonces hay una fiesta espiritual dentro de nosotros y esa fiesta espiritual no la podemos olvidar. Recuérdate el día que te convertiste, quería hablarle hasta las piedras, evangelizarlas a ellas. ¿Qué pasó? Volvamos, dice, al amor, al primer amor, a ese amor que nos hacía felices y contentos y alegres cada día. Pues déjeme decirle que Cristo es el mismo y el Espíritu Santo es el mismo y usted está ahí solo para transformado y cambiado, nada más para hacer la voluntad de Dios. Prosigamos a la libertad espiritual, no mirando hacia atrás. San Pablo decía, yo prosigo a la meta, no mirando a lo que queda atrás. Vea la mentalidad de él. Dice, prosigo a la meta. ¿Cuál era la meta final? Morar con Jesucristo. Y dice, y olvidando lo que queda atrás. Porque lo que quedó atrás usted no lo puede cambiar. Lo podrá recordar, pero no lo puede cambiar. ¿Y qué hace con estarlo recordando? O estarlo recordando a su cónyuge. No hace nada, hermano. Prosigo, dice, a la meta. Y fue un hombre que sufrió por el evangelio de Jesucristo. Fue encarcelado, fue azotado, fue apedreado y sufrió en las embarcaciones en la mar. El sufrimiento de su ministerio fue bastante difícil. Pero con todo eso, él se consideraba un siervo de Jesucristo. Eso es lo que somos nosotros. Tenemos libertad espiritual y ahora somos siervos de nuestro Señor Jesucristo. Y él cierra, para resumir, el verso 20 y el 22. Antes de ser salvo teníamos la promesa de muerte segura. Antes de nuestra salvación. Pero ahora que eres cristiano tienes la promesa de la recompensa, santificación y vida eterna. Ese es el regalo de Dios. Pero hay otro lugar. La paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Pero es una muerte eterna, separación de Dios total. Pero el regalo de Dios es vida eterna. No solo nos da que disfrutemos la libertad espiritual, sino que dice que nos da vida eterna. No tenemos nada que perder, todo lo que tenemos es de ganar. Solo seamos siervos en la libertad que Dios nos ha dado. Amén. Puesto de pie, vamos a orar al Señor para poder pasar al momento de la Santa Cena, que es un momento donde la iglesia del Señor debe de participar. Así que vamos a orar para cerrar este tiempo y luego pasamos al de la Santa Cena. Padre, yo te doy gracias por la libertad espiritual en la cual, oh Dios amado, has puesto tu iglesia a través del sacrificio vicario de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por amarnos incondicionalmente, por fortalecernos, por guiarnos, darnos siempre palabra fresca en nuestros labios para dar a otros, oh Dios amado. Danos de tu presencia, de tu guianza, de tu sabiduría, de tu inteligencia, oh Dios amado, para compartir con otros, oh Dios Todopoderoso, para compartir con nuestros hijos, con nuestros nietos, con la familia, oh Dios amado. Danos fuerzas, oh Dios, para luchar por ellos.
oh Dios Todopoderoso, seas tú guiando las familias, guiando los pueblos, guiando a las naciones, oh Dios amado de la gloria. Seas tú, oh Dios, que disfruten esa libertad espiritual en la cual tú has puesto a tu iglesia. Por eso te damos gracias por la libertad espiritual. Amén y amén.